golpea sin previo aviso, desatando la fuerza de 300 bombas atómicas. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Para los testigos, fue el Armagedón. Pensaron que era el fin del mundo. Es un misterio que desconcierta a los científicos. ¿Fue un asteroide? ¿Una erupción volcánica? ¿Intervención extraterrestre? ¿O una nueva teoría radical de la física de partículas? Todos concuerdan en que debemos averiguarlo antes de que vuelva a suceder. Es como la escena del crimen. Un grupo de científicos intenta resolver el enigma Justo aquí. de la explosión natural más devastadora de la historia moderna. Discovery investiga. Apocalipsis en Siberia. ...7:18 AM, San Francisco, California. La ciudad despierta. Es un día más en el centro de la ciudad. De repente, todo cambia. Un estallido ensordecedor resuena en los rascacielos, seguido de una radiación cegadora. Una ardiente onda expansiva destruye toda la ciudad de la bahía. En solo segundos, la ciudad se transforma en hierros retorcidos y ceniza. Aún así, no hay cráter de impacto. ¿Cómo pudo una explosión tan devastadora surgir de la nada? Algo es seguro. Sucedió antes. Es 1908 en Siberia Central. Un estallido derriba 60 millones de árboles y devasta más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Un observatorio ubicado a 965 kilómetros al sur registra ondas sísmicas equivalentes a un terremoto de magnitud 5.0. Los instrumentos de toda Europa y Asia arrojan datos insólitos. Un brillo aterrador ilumina las noches del mundo. Se lo conoce como la explosión de Tunguska. Continúa siendo uno de los más grandes misterios del planeta Tierra. Casi desde el comienzo, los científicos creen que la explosión de Tunguska es el impacto de un asteroide o un meteorito. Esa perdurable teoría justifica el poder de la explosión, pero no logra explicar la ausencia de impacto. En Tunguska no hay ningún cráter gigante ni fragmentos de meteorito. Una teoría más reciente señala que la explosión provino del interior de la Tierra. Una inusitada erupción de gases volcánicos. Una teoría más radical de los expertos en física de partículas plantea que podría tratarse de la colisión con una sustancia llamada antimateria. Pero estas no son las únicas hipótesis. Científicos rusos afirman que la explosión de Siberia fue causada por ovnis. Pero ninguna teoría fue confirmada aún. La única manera de resolver el misterio es encontrar evidencia física en el lugar, lo que implica viajar a Tunguska, Siberia. Un grupo conformado por los mejores geólogos, físicos y astrónomos parten hacia el epicentro de la explosión. Esta expedición ofrece una oportunidad única de investigar un misterio que desconcierta a todos. Este es el equipo más experimentado de la historia. Cada integrante pondrá en práctica sus conocimientos e intentará probar su teoría. En cierta forma es como la escena del crimen. Y a todos nos gusta investigar la escena del crimen. Sabemos que hubo una gran explosión que dejó evidencia. ¿Qué sucedió? Cuanta más evidencia encontremos, más conoceremos sobre los detalles del suceso. Como investigadores en la escena de un crimen, exploran Tunguska para encontrar pistas. Si esta fuera una quemadura provocada por la radiación, no se detendría aquí. Continuaría hacia arriba, ¿no lo crees? Claro.
Este árbol fue desgarrado justo aquí por la fuerza de la explosión. Una vez más, es simplemente escalofriante. El profesor Jason Phipps Morgan, de la Universidad de Cornell, cree que la respuesta yace bajo sus pies. Busca evidencia de una erupción volcánica que denomina burn shot. Hace 250 millones de años, ríos de lava cubrieron esta zona de Siberia. Phipps Morgan cree que inmensas burbujas de gas volcánico presurizado entre las capas de piedra estallaron con tanta violencia que alcanzaron la atmósfera. Decide inspeccionar las rocas nativas para encontrar signos de este levantamiento. Pienso que existen grandes posibilidades de que la Tierra sea capaz de generar mucha más actividad explosiva que la que hayamos visto jamás en la historia de la humanidad. Günther Kletechka es doctor en geofísica en la Universidad Católica en Washington. Investiga una nueva teoría radical sobre la existencia de antimateria. En la física teórica, la materia ordinaria representa solo la mitad de toda la masa del universo. Kletechka afirma que la otra mitad se compone de antimateria que existe en una dimensión diferente, invisible para el ojo humano. Solo puede detectarse por su empuje gravitacional o cuando impacta con la Tierra. Consideramos que cierta antimateria pudo estar en nuestro sistema solar y que tal vez pudo haberse estrellado con la Tierra. Kletechka cree que la explosión de Tunguska resultó de la colisión de un objeto de antimateria con la atmósfera de la Tierra. De ser así, debería haber rastros de cargas magnéticas. Kletechka busca una huella magnética única en los árboles más viejos aún en pie en el epicentro. El físico Mark Boslow, de los Laboratorios Nacionales Andía, afirma que el culpable fue un asteroide de materia ordinaria que explotó en la atmósfera y nunca alcanzó el suelo. Esta es la teoría de la explosión aérea, y él es uno de los mejores expertos del mundo. Me interesa Tunguska porque representa el único ejemplo incuestionable de una explosión aérea a baja altitud en la Tierra. En este escenario, un asteroide se dirige hacia la Tierra a 14 kilómetros por segundo. Se precipita contra la atmósfera, alcanza su punto de ruptura y estalla. El calor y la onda expansiva alcanzan la superficie y arrasan todo a su paso. ¿Podrá Boslow encontrar evidencia de la explosión aérea del asteroide en Tunguska? ¿O fue una erupción volcánica? ¿Antimateria? ¿O quizá intervención extraterrestre? Si Boslow tiene razón, una explosión aérea habría producido una bola de fuego de asteroide pulverizado cientos de veces más poderosa que la primera bomba atómica. Tunguska, Siberia. La explosión natural más violenta de la historia moderna destruye más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Un siglo más tarde, un equipo de científicos viaja al otro lado del mundo, al epicentro, para descubrir qué provocó el estallido. Descubren en carne propia por qué tan pocos científicos se aventuran por allí. Cubierta de hielo y nieve durante 8 meses del año, Tunguska es accesible solo en verano, cuando se convierte en un pantanoso bosque plagado de mosquitos. Esta expedición es la más importante, pero no la primera. En 1927, el experto en minerales ruso Leonid Kulik emprendió el viaje para confirmar su propia teoría. Creía que la colisión de un meteorito o un asteroide con la superficie de la Tierra causó la explosión. Para probarlo, necesitaba encontrar un enorme cráter y los restos del asteroide. Los nativos de las tribus Evenki lo guiaron y entrevistó a testigos. Según testigos de la zona, se escucharon 20
o 21 estallidos. Pensaban que era el fin del mundo. Un comerciante de pieles ve que el cielo se parte en dos y hace tanto calor que siente como si su camisa se incendiara. 800 kilómetros al oeste, los pasajeros de un tren ven pasar un gigante bólido ardiente por el cielo, aterrorizados porque parece seguirlos. De repente, el bosque estalla en llamas. Una columna de luz azul parte el cielo en dos. Luego, un viento abrasador quema a personas a más de 30 kilómetros del epicentro. E incluso a 65 kilómetros, un comerciante de pieles es lanzado por los aires. Esta singular toma de los años 1920 es el único registro visual de la destrucción original. Los árboles carbonizados en el epicentro aún están de pie, pero por cientos de kilómetros millones fueron derribados y señalan en dirección opuesta al lugar del estallido. Kulik regresó con las manos vacías. No encontró ningún cráter ni asteroide, pero creó el primer mapa de la destrucción. Presenta un patrón intrigante, en forma de mariposa. En la actualidad, nadie en la expedición cree que la explosión fue causada por el impacto directo de un asteroide. Pero un científico sí piensa que un asteroide tuvo un papel central. El Dr. Mark Boslow es un físico de los Laboratorios Nacionales Sandia en Nuevo México. Cree que un asteroide estalló en la atmósfera, causando una explosión devastadora en el cielo de Tunguska. Boslow examina los patrones de los daños en los árboles para confirmar su teoría. En la explosión de Tunguska, lo que quedó es evidencia. Quedaron árboles derribados que siguen un patrón radial. No solo eso, todos señalan en dirección opuesta a lo que llamamos epicentro, pero también hay un límite. Este límite posee cierta simetría que concuerda con la explosión que causaría un asteroide o un cometa al estallar en la atmósfera. Pero Boslow también viene a Tunguska porque su teoría fue desafiada. En 2007, un equipo de científicos italianos anunció el descubrimiento de un posible cráter de asteroide. En su laboratorio de Nuevo México, Boslow utiliza una de las supercomputadoras más poderosas del planeta para crear modelos de una explosión aérea de un asteroide. Hasta ahora ninguno resultó en un cráter de impacto. Sus modelos se convirtieron en los mejores por excelencia, porque predijo el recorrido exacto del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994. Debido al éxito que tuvimos en aquella oportunidad, la gente toma nuestro modelo seriamente. Boslow sospecha que el asteroide de Tunguska estalló a unos 8 kilómetros sobre la superficie. A esta altitud, la fuerza del estallido se distribuye en una forma más uniforme que si golpeara la superficie. ¿Pero puede el modelo de Boslow igualar el patrón de daño en forma de mariposa de Tunguska? ¿Puede explicar por qué nadie encontró restos de asteroides en el lugar? En distintos escenarios, Boslow modifica el tamaño del asteroide y su ángulo de entrada. Esto es lo que Boslow cree que sucedió. Un asteroide se precipita hacia la Tierra a más de 53.000 kilómetros por hora, irrumpiendo en la atmósfera. La resistencia del aire calienta el asteroide y lo aplana. El aire se comprime tanto que forma una onda expansiva delante del asteroide y una estela de baja presión detrás. A medida que se acerca a la Tierra, el asteroide se aplana y se calienta cada vez más hasta que estalla. Una bola de fuego de asteroide pulverizado cae en picada. Se detiene antes de alcanzar la superficie, pero aún se dirige esta onda expansiva hacia abajo. Aquí en azul alcanza la superficie, rebota y comienza a derribar los árboles. La atmósfera superior absorbe los restos del asteroide mediante la estela de baja presión.
El reflejo de la luz del Sol sobre el polvo del asteroide explicaría el resplandor en el cielo luego de la explosión. Boslow estima que el estallido de Tunguska fue equivalente a una explosión de 5 megatones, que emite una radiación mucho más intensa y más ardiente que la del Sol. Solo existe una fuerza tan poderosa como esta en la Tierra: la bomba atómica. Una explosión atómica de 5 megatones equivalente a 5 millones de toneladas de TNT o a más de 300 bombas de Hiroshima. Un pulso de radiación térmica viaja a la velocidad de la luz. Abraza árboles y edificaciones de madera. Los sobrevivientes a 8 kilómetros de la explosión sufren quemaduras de tercer grado. Segundos más tarde se desata la onda expansiva, que golpea con tal fuerza que destruye todas las casas dentro de los 5 kilómetros y daña construcciones a 24 kilómetros. Casi a la velocidad del sonido, la onda expansiva cubre 16 kilómetros en 50 segundos. El desarrollo de esta explosión nuclear es similar al estallido de Tunguska. Para Boslow, su modelo de explosión aérea es irrefutable. Pero el argumento de los científicos italianos sobre un cráter de impacto pone en duda su teoría. Entonces Boslow realiza su propia búsqueda en Tunguska. Si encuentra rastros de un cráter de impacto, tendrá que revisar sus modelos por computadora y modificar su teoría. Aquí está expuesto. Günther Klatechka busca su propia respuesta. ¿Pudo la explosión de Tunguska ser causada por un impacto con antimateria? ¿Una fuerza invisible que solo puede detectarse cuando estalla catastróficamente? En 1908, la explosión natural más violenta de los últimos tiempos arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados en Tunguska, Siberia. Hasta hoy, se desconocen las causas del estallido. Un siglo después, una expedición científica busca pistas en los bosques de Siberia. Günther Klatechka quiere probar la existencia de una sustancia denominada antimateria. Jason Phipps Morgan cree que la causa fue una inmensa erupción de gases volcánicos. Mark Boslow afirma que la explosión aérea de un asteroide causó la destrucción, pero él no es el primero en llevar esta idea a la imaginación de la gente. En 1945, Alexander Kazantsev, ajedrecista y escritor ruso, visitó la ciudad japonesa de Hiroshima al poco tiempo de ser destruida por una bomba atómica. Las secuelas que observó eran muy similares a las de Tunguska. Escribió un libro llamado La explosión, en el que una nave extraterrestre propulsada por energía nuclear estalla sobre Tunguska, creando una devastadora explosión. La idea atrapa el interés de muchos y genera importantes investigaciones. La primera vez que oí sobre el meteorito de Tunguska fue en el libro del escritor Kazantsev, llamado La explosión. Igor Sotkin es un astrónomo reconocido mundialmente. Durante la era soviética, en los años 1960, viajó a Tunguska. Quedó impresionado por la destrucción. De regreso en su laboratorio, intentó recrear la escena. Consultamos con especialistas en explosiones y ondas expansivas y dijeron que ese patrón no provenía de un solo punto, como una bomba nuclear, sino de algo que parecía que caía en ángulo. Este rodaje singular muestra los experimentos de Sotkin. Por entonces, el modelo matemático era complejo y dificultoso. De manera que decidimos recrear el modelo en un ambiente natural. Construimos
un gran paisaje a escala, con pequeñas agujas que simulaban árboles, y sobre esa amplia zona creábamos explosiones. Zodkin pudo reproducir el singular patrón de daño y estimar el terrible poder de la explosión. La energía equivale al poder de 10 a 20 megatones de TNT o al de una bomba gigante de hidrógeno. Zodkin supone que fue un asteroide que explotó en la atmósfera. Según sus cálculos, de haber llegado 4 horas y 57 minutos antes, habría arrasado con San Petersburgo. Lo que hacemos con las computadoras es casi idéntico a lo que hizo Zodkin en los años 50 y 60. Pero la ventaja de hacerlo con computadoras es que puedo cambiar cosas. Puedo ingresar y cambiar un parámetro y realizar el mismo simulacro con esa línea en otro ángulo y ver cómo afecta la forma de mariposa. En el epicentro, el Dr. Boslow intenta confirmar sus modelos computarizados. Aquí tenemos una de estas grietas. Señala hacia el epicentro. Boslow parece haber encontrado evidencia de una explosión aérea. Profundas grietas en los lados de los árboles quemados por el estallido del asteroide. Estoy seguro de que se trató de una explosión, pero todo científico debe ser abierto y aceptar la presencia de nueva evidencia. Y si esta sugiere lo contrario, entonces tendremos que replantear todo nuevamente. El Dr. Kletechka, geofísico de la Universidad Católica, analiza los mismos árboles que Mark Boslow. La teoría de la antimateria de Kletechka da un giro inesperado a la catástrofe de Tunguska. Hay muchas ideas y diversas teorías en cuanto al impacto de Tunguska. Yo tengo una perspectiva muy diferente. La antimateria es un concepto complejo en la física de partículas. Según Kletechka, la antimateria representa la mitad de toda la materia del universo, pero los humanos no pueden verla porque existe en una dimensión paralela. La única diferencia es que la antimateria es invisible. Su masa es controlada por la gravedad de la Tierra, de modo que viene hacia nosotros, pero no podemos verla. Cuando esta masa invisible se estrella con nuestra dimensión, los resultados son catastróficos. Según la hipótesis de Kletechka, una masa de antimateria atraviesa el espacio. Al impactar con la atmósfera superior de la Tierra, produce un destello cegador. Esta bomba invisible de energía se calienta y genera una carga eléctrica que la desgarra, ocasionando una explosión electromagnética seguida de una inmensa onda expansiva que penetra y arrasa todo a su paso. De acuerdo al Dr. Kletechka, un estallido de antimateria altera el campo magnético de todo lo que toca y deja una huella magnética. Él cree que el mejor lugar para buscar esa huella magnética única es en los árboles que sobrevivieron al estallido en 1908. Toda la madera que surgió después de 1908 posee una huella magnética muy distinta a la madera que existía antes de ese año. La estación de crecimiento es tan corta en Siberia que árboles de 100 años lucen mucho más jóvenes. Al igual que Boslow, busca marcas de quemaduras, un signo típico de la explosión. Déjame ver, quiero estar seguro de que estoy alineado. Quiere tomar una serie de muestras del núcleo. Cada anillo representa un año. Dado que la explosión destruyó miles de hectáreas de bosque, resulta difícil encontrar un árbol que haya sobrevivido. Finalmente, encuentra un testigo vivo de la catástrofe. Posee más de 108 anillos, con un anillo carbonizado justo donde debería estar. Cuando vi ese anillo quemado, supe que había encontrado una muestra que podía medir y analizar para ver si su magnetismo puede decirme algo sobre el impacto de Tunguska. Para preservar su huella magnética, guarda todas las muestras lo más rápido posible.
Las llevará a Estados Unidos para analizarlas. Si los anillos de 1908 contienen rastros magnéticos, podrían probar que la antimateria existe. Un descubrimiento revolucionario sobre el universo. Pero el tiempo se acaba para Jason Phipps Morgan. Aún no logra encontrar la roca que pruebe su hipótesis. ¿Podría ser una explosión volcánica la respuesta al misterio de Tunguska? La explosión de Tunguska, uno de los grandes misterios de la Tierra. Fue una explosión tan inmensa que su resplandor pudo verse a miles de kilómetros. Sin embargo, nadie sabe qué la causó. Jason Phipps Morgan es un geofísico en la Universidad Cornell. Disfruta del enigma científico de Tunguska. Lo que es extraño, lo que es realmente fascinante, es que los sismómetros registraron que algo sucedió. Y aún así, aquí no hay nada. Es como si Dios nos hiciera una broma, como si dijera, voy a hacer que trabajen duro antes de descubrir el secreto. Tiene una teoría tan diferente como impactante. Según Phipps Morgan, todo comenzó hace 250 millones de años. Una inmensa erupción de lava se abrió paso a través de enormes grietas en la corteza terrestre. Continuó por miles de años y la lava se extendió por todo Siberia. Al enfriarse, formó extensas planicies de basalto, una típica roca volcánica. Phipps Morgan cree que se acumularon gases volcánicos presurizados en lava debajo de la superficie. Las rocas son lo suficientemente fuertes como para resistir la presión. Resisten, resisten y resisten, pero cuando finalmente ceden, se genera un cataclismo. La explosión lanza rocas hacia la estratosfera con la misma fuerza que un impacto de asteroide. No se trata de un volcán escupiendo lava fundida, sino de una erupción inmensa de gas hirviendo y rocas. El Dr. Phipps Morgan llama a este fenómeno Burnshot, como tributo al autor Julio Verne. Cree que un pequeño Burnshot causó la explosión de Tunguska, y el reflejo del sol sobre las rocas y gases expulsados a la atmósfera explicaría el extraño resplandor en el cielo luego del estallido. Es una teoría difícil de probar. Debe demostrar que realmente ocurrió el Burnshot inicial hace millones de años como precursor del pequeño Burnshot de 1908. Tunguska es el enigma detrás del misterio. Si pudiéramos demostrar que aquí hubo una explosión previa, entonces casi con seguridad diría que una buena explicación para Tunguska sería el terremoto y la erupción de gases junto con un pequeño Burnshot. Phipps Morgan necesita encontrar una pieza fundamental, una roca de cuarzo. Para probar la existencia del Burnshot, debemos hallar cuarzo especial en lugar de, por ejemplo, basalto de meseta, de modo que estar aquí y tener la oportunidad de encontrar este cuarzo es muy importante para el proceso científico. Este tipo de cuarzo se origina solo bajo presión extrema. Sabemos que se forman en impactos y que se forman en pruebas atómicas. Si bien sabemos que no se originan en erupciones volcánicas normales, tal vez sí lo hagan en una erupción volcánica hiperexplosiva. Phipps Morgan espera ser el primero en descubrir este cuarzo entre los escombros de un Burnshot. Busca roca arenisca, ya que es allí donde se forma el cuarzo. Pero es como buscar una aguja de arenisca en un pajar de basalto. Todo lo que veo aquí es basalto. Cada centímetro de roca visible es basalto. Así es, viejo y querido basalto. Durante días solo encuentra basalto. No hay rastros de arenisca ni de cuarzo. Basalto, 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 basalto.
Finalmente, halla una roca interesante entre un grupo al azar. Esta roca no parece ser basalto. Podría ser arenisca. ¿Podría esta roca ordinaria contener el santo grial de cuarzo que Fitzmorgan busca? Esta es la arenisca que encontramos. Puede verse que no es basalto. Presenta estas hermosas capas y gran cantidad de cristales blancos y grises. Posee un 60% de cuarzo, así que será el indicador perfecto para determinar si contiene el que buscamos. Para saber si encontró pruebas de un Burnshot, llevará la roca a un laboratorio europeo de alta tecnología. Si esta contiene cuarzo, este científico de Cornell reescribirá la historia de la explosión natural más grande de los últimos tiempos. Sin previo aviso, una explosión con el poder de una bomba atómica devastó Tunguska en 1908. Es un misterio que desconcierta a los científicos desde hace más de un siglo. Hoy, los investigadores buscan respuestas en los bosques de Siberia. Cada uno de ellos tiene una teoría. ¿Fue un asteroide que estalló en la atmósfera? ¿Una erupción inmensa desde el interior de la Tierra? ¿Una explosión causada por una fuerza misteriosa llamada antimateria? ¿O algo totalmente diferente que involucra a extraterrestres? Yuri Ladvin es el presidente de la Organización de Fenómenos Espaciales de Tunguska en Krasnoyarsk, Siberia. Ladvin cree que un ovni tuvo que ver con la explosión. Según Ladvin, un inmenso meteorito se dirigía hacia la Tierra. Extraterrestres piadosos habrían salvado el planeta al derribarlo o al estrellar su nave contra el meteorito. Se precipitaba hacia la Tierra. Los extraterrestres, nuestros hermanos de intelecto, decidieron hacer estallar ese cometa, destruir ese objeto. Desde 1994 organiza expediciones a Tunguska para buscar restos de la nave extraterrestre y del meteorito. Los habitantes de la zona nos dijeron que había grandes fragmentos de una nave en ese lugar. Aquí tenemos un trozo. Ladvin no encontró evidencia alguna de una nave espacial, pero sí descubrió estas extrañas rocas. Estas piezas se encuentran en un pequeño museo en Krasnoyarsk, Siberia. La más extraña es una que tendría grabados extraterrestres. Varias rocas contienen símbolos que no pertenecen a ninguna cultura de la zona. Es una afirmación poco ortodoxa. Mark Boslow, quien cree que una explosión aérea generó la catástrofe, duda de que Ladvin haya encontrado restos de meteorito. Hay quienes suelen hallar cosas que se parecen a meteoritos, trozos de hierro o fragmentos de alguna piedra rara, pero en general solo resultan ser los denominados falsos meteoritos. ¿Estamos en deuda con extraterrestres como afirma Ladvin? Para responder esto, Ladvin necesita probar que los ovnis existen y que son dirigidos por extraterrestres que sacrificarían sus vidas por la humanidad. Pero todo lo que Ladvin tiene son rocas sin analizar y extraños grabados. Ahora los científicos regresan de Tunguska con evidencias concretas para intentar confirmar sus teorías. En la Universidad Católica, Günther Kletechka analiza las muestras del núcleo de la madera que extrajo de árboles que sobrevivieron a la explosión. Si las partes más añejas contienen una huella magnética especial, podría afirmarse que la antimateria se estrelló con la atmósfera y causó la explosión. ¿Qué es lo que descubrimos magnéticamente? Estos núcleos que vemos aquí pertenecen a un solo árbol.
Estas dos muestras son de la parte más externa del tronco y crecieron luego de la explosión de Tunguska. Los otros 3 fragmentos crecieron antes del estallido. Descubrí que estas 2 muestras tienen una huella magnética débil, pero medible. Al analizar estas 3 muestras, me asombró descubrir que no hay diferencia entre estas 3 y estas 2. Pero la ausencia de una huella magnética no desalienta al Dr. Kletechka. Planea regresar a Tunguska para buscar evidencia magnética de antimateria en el suelo y las rocas. Con su propia pieza de este rompecabezas, Jason Fitzmorgan se dirige a un laboratorio de la Universidad de Kiel, en Alemania. Quiere probar una teoría radical. ¿Fue un estallido volcánico apodado Burnshot lo que provocó la catástrofe de Tunguska? Si el trozo de arenisca contiene cuarzo, habrá encontrado la pieza clave para probar su teoría. Seccionó la arenisca para analizar un corte transversal bajo el microscopio. Podemos ver los granos minerales individuales como si fueran las células de la roca. Lo fascinante aquí es que estos cristales de cuarzo presentan delgadas líneas en el interior. Según esta fotografía, pareciera como si esta realmente fuera la piedra mágica. Con un pequeño fragmento de cuarzo, Fitzmorgan encontró pruebas sólidas para respaldar su teoría del Burnshot. Parece que la evidencia que encontramos podría resolver el misterio de Tunguska. Ahora, tendrá que recolectar nuevas muestras de la zona del estallido para probar su teoría por completo. Ansía continuar buscando la verdad en Tunguska. Aunque es el lugar más plagado de insectos que he visto, regresaría un mes más para estudiar la geología de la zona, con mucho gusto. Sin importar qué causó la explosión de Tunguska, surgen algunos interrogantes. ¿Cuáles son las posibilidades de que vuelva a suceder y qué oportunidad tenemos de sobrevivir? Con la fuerza de una bomba atómica, el desastre natural más grande de los últimos tiempos destruye más de 2.000 kilómetros cuadrados de Siberia. Los primeros científicos creen que un meteorito o un asteroide se estrelló contra el planeta. Pero no encontraron ningún cráter ni fragmentos de meteorito. Un siglo después, una expedición explora el epicentro de la explosión en Tunguska. Los científicos recolectaron información de árboles, rocas y del patrón que dejó la explosión. Ahora tienen que analizar la evidencia. En Tunguska, Mark Buslow descubre árboles con grietas que refuerzan su teoría sobre la explosión aérea de un asteroide. Pero también visita el lago Checo, un cuerpo de agua inusual considerado el cráter de un asteroide por científicos italianos. De regreso en Nuevo México, pone a prueba su nueva evidencia. Lo primero que hice al regresar fue dirigirme a la Universidad de Nuevo México para consultar con expertos. Ellos también están un poco desconcertados por ese lago, no logran explicar su presencia con procesos geológicos normales. La mayoría de los especialistas en impactos afirman que es casi imposible que un elemento de Tunguska haya creado un cráter del tamaño del lago. En cierta forma es un dilema. No puede afirmarse que sea un impacto, pero tampoco que se haya creado por procesos geológicos normales. La única forma de conciliar estas dos teorías opuestas es creando un modelo por computadora de una explosión aérea que a la vez genere un cráter. Es muy similar al simulacro que mostré anteriormente, pero aquella vez hice estallar a todo el asteroide. Ahora, para intentar explicar la posibilidad del cráter en el lago Checo, solo hice estallar el 90% del asteroide. La otra parte también estalla a 2 o 3 kilómetros de la superficie
y de hecho crea otro epicentro en la zona donde está el lago Checo. El modelo unificado funciona, al menos en simulacro. Pero Maslow aún cree que su teoría original de explosión aérea es correcta. De cualquier modo, el responsable es un asteroide. El siguiente desafío es determinar las probabilidades de que este desastre vuelva a suceder. Es una preocupación tan grave que los científicos del Centro de Investigación Ames de la NASA monitorean cualquier objeto que pudiera impactar con la Tierra. La Tierra se encuentra en una galería de tiro cósmica. Los asteroides son restos de roca y hielo que existen desde que los planetas se formaron en nuestro sistema solar. Giran alrededor del Sol en un cinturón entre Júpiter y Marte. La mayoría de los asteroides llevan vidas tranquilas en el cinturón de asteroides y no nos preocupan ya que tienden a comportarse bien. Pero cuando colisionan unos con otros, suelen salirse de órbita y dirigirse hacia un impacto seguro con la Tierra. Los asteroides que se acercan a la Tierra, los llamados asteroides próximos a la Tierra, son los que pueden impactarnos. Descubrimos y monitoreamos 5.000 asteroides, pero creemos que hay cientos de miles. Cada día, meteoroides se precipitan hacia la Tierra, pero la mayoría se desintegra en la atmósfera mucho antes de ser una amenaza. Pero hay monstruos muy grandes y veloces capaces de atravesar la atmósfera y crear explosiones de megatones en la superficie. Uno de estos monstruos pesaría 110.000 toneladas y podría haber causado la explosión de Tunguska. No conocemos la frecuencia de los objetos como el de Tunguska. Podría caer uno cada varios siglos o uno cada 1000 años. Podría caer uno tal vez hoy mismo. El siguiente, Tunguska, solo podría detectarse con 4 segundos de anticipación. Los científicos recién comienzan a idear formas de defensa contra asteroides, formas de desviar un asteroide si se dirigiera hacia la Tierra. Es poco probable, aún podemos dormir tranquilos, pero en un mundo racional debemos pensar en cómo protegernos de una catástrofe cósmica de ese nivel. Un siglo después de la explosión de Tunguska, la ciencia se acerca a la verdad. Un equipo de investigadores, geólogos, astrónomos y físicos analizó el epicentro de la explosión y regresó con nuevas pistas. El hallazgo de cuarzo de Jason Phipps Morgan presenta evidencia intrigante sobre Burnshot, prueba posible de que gases volcánicos produjeron la explosión. Pero hoy, los modelos por computadora de Mark Boslow representan el caso científico más completo, que un enorme asteroide estalló en la atmósfera, desatando la fuerza de 300 bombas atómicas. Con cada nueva evidencia, la ciencia está más cerca de resolver uno de los grandes misterios de la historia moderna de la Tierra: la explosión de Tunguska. Doblado al español en Civisa Media.